hermanos. Bien, vamos a comenzar con un nuevo estudio, una nueva serie. Esta serie se llama Preguntas Cruciales. Son varias preguntas que se van a ir respondiendo, pero vamos a ir una por una. En este caso, vamos a responder, la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y esta es la primera parte. En la primera parte de este capítulo, que es el 1, ¿puede ponerse de pie el verdadero Jesús? Esto tiene que ver con que hay muchos que se dicen ser Cristo y hay muchos que creían haber conocido al verdadero Jesús, o muchos creen conocer al verdadero Jesús, pero no lo es. Entonces debe ponerse de pie el verdadero Jesús. Y sabe, hermano, los judíos hasta el día de hoy esperan la venida del Mesías. Ellos dicen, muchos judíos, que Jesús no era el Mesías. Pero cuando le preguntan a ellos, entonces, ¿quién puede calzar mejor con las profecías que Jesús? Y ahí es donde guardan silencio, porque no hay nadie más que pueda llegar a la estatura de Cristo. Naturalmente ellos tienen sus argumentos, pero finalmente es Dios el que los va a juzgar en ese sentido, porque ellos conocen la verdad. Vamos a ver entonces la identidad de Cristo. ¿Usted conoce cuál es la identidad de Jesús? Existen muchas imágenes de Cristo en el mundo. Esta multiplicidad de imágenes se equipara a la confusión acerca de la identidad de Jesús. Bueno, ahí puse varias imágenes de lo que la gente cree que es Jesús. Bueno, en la parte de arriba, uno bien morenito, de acuerdo a algunos arqueólogos y también antropólogos, han dado esta imagen de que lo más probable es que Jesús era así. Ellos se han basado en el hombre promedio de Palestina en el tiempo de Jesús. Ahora usted sabe que si usted toma un promedio chileno, va a encontrar a varios morenitos y a varios rusios, porque como también si usted va a otro país, Estados Unidos, te va a decir, allá son todos rubios de ojos azules. No, en Estados Unidos también hay de distintas razas. Entonces, sobre todo en esa época donde también había mucho movimiento de los egipcios, qué decir, los romanos. Entonces había una mezcla también, habían griegos, ¿se acuerdan? Que habían griegos que fueron a ver a Jesús, habían de otras ciudades, de otros lugares. Entonces, tan homogéneo no creo que haya sido, pero ellos tomaron al palestino promedio y hicieron a ese Jesús que está ahí, ¿cierto? Yo lo miro y yo diría que es Pedro, ¿no? Calza como Pedro, ¿cierto? Pero obviamente que es una concepción de nosotros. ¿Sabe por qué? La palabra dice que Jesús se confundía entre medio de los discípulos. O sea, la gente al mirar no sabía quién era Jesús. No era el que andaba con la túnica blanca y el manto celeste, ¿cierto? Hubiese sido genial. Porque Judas le hubiese dicho a los soldados, está claro quién es Jesús, no tengo por qué decirte. Pero no era claro, ¿cierto? Lo más probable es que se vestía muy parecido. Ahora a Pedro se le muestra bien rústico, bien chascón, así bien. Pero quizás no era así tampoco. Bueno, ahí ya tenemos otro Jesús un poco más convencional. Este Jesús de los mormones, por si acaso. Así que si usted lo ve por ahí. No, de los testigos de Jehová, perdón, me equivoqué. De los testigos de Jehová. Entonces, si usted ve una J con una W, porque le están pasando colado, los testigos de Jehová, ¿ya? Ahora, de que son buenas las imágenes, son buenas, así que hay que ocuparlas. Bueno, después tenemos al Jesús clásico, ¿cierto? De la película Jesús de Nazaret. Ya, este es el más fuera de contexto porque con ojos claros. Y este era un Jesús, no sé si usted vio la película, en TVN en Semana Santa. Este Jesús era bastante poético, ¿cierto? Porque cuando iba a hablar, como que todos guardaban silencio. De cierto os digo, era bastante llamativo.
Aunque en realidad no creo que haya sido así, ¿cierto? Esa es la visión de un cineasta. Y este es un actor. Y luego tenemos a un Jesús asiático. Los asiáticos también creen en Jesús. Y ellos también dan a pensar de que Jesús también puede haber sido asiático. Ahí lo tenemos. ¿Sabe que los misioneros ingleses, franceses, holandeses, los misioneros que llegaron a China, a Japón, ellos también tienen su arte? Y hay misioneros, incluso monjes católicos, dibujados así, en esta forma. Porque ellos lo hacen como son ellos. Y es bonito. Después, más adelante, si el Señor lo quiere, vamos a ver, porque como habíamos estado viendo el tema del arte, sabe que hay obras de arte donde aparece el nacimiento de Jesús, muchas obras bíblicas, pero desde el punto de vista asiático. Es muy hermoso. También tenemos a un Jesús afroamericano, o africano, podríamos decir ahí. Y también tenemos a un Jesús que es más bien desde el punto de vista católico, romano, ¿cierto? Ellos también adoran mucho simbolismo acerca de Jesús. En vez de enfocarse en Jesús mismo, ellos se forman en el sagrado corazón de Jesús, como que su corazón es sagrado, en reliquias, en el cáliz que pudo haber tomado, y así tantas cosas. Entonces creamos un Cristo basado en nuestras especulaciones o para encajar en los modelos de los filósofos. Como Jesús hablaba bonito, lo más probable es que fuera bonito. Sin embargo, la palabra dice que sin gracia le veremos en cuanto a su físico. Ahora, no creo que haya sido feo, pero sí quizás normal. Porque si no, la multitud le seguirían por lo guapo, ¿cierto? Como hoy en día a los artistas, en los aeropuertos, en los lugares, ¿cierto? Se agolpa porque la gente le llama la atención por su belleza. Pero en este caso no era así. Un Cristo reciclado o producto de la transigencia no puede redimir a nadie. Un Cristo carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo, no es Cristo sino un anticristo. O sea, Jesús haciéndolo, moldeándolo a la forma que a mí me gusta. Transigencia quiere decir que a mí me deja hacer lo que yo quiera. Carente de gloria y de poder, porque yo le digo, hay gente que le falta el respeto al Señor Jesús, le dice el flaco, el de arriba, el Jesús, no sé. Esas son formas despectivas de quizás llamar a personas, pero no al Señor Jesús. Entonces, cuando la gente rebaja a Jesús a la estatura de ellos, porque Jesús, si bien se hizo humano, Él era Dios, era el Señor. ¿Y cómo trataron los discípulos al Señor? Como su maestro. Y la gente que llegaba a ellos, al Señor Jesús se humillaba, se inclinaba. Y como lo hemos aprendido, incluso hombres que tenían autoridad se humillaban delante de Jesús, porque reconocían su grandeza. Bueno, anticristo, no es algo tan feo así como algo demoníaco. Mire, el prefijo anti significa contra o en lugar de. Suplantar al verdadero Jesús con un sustituto es actuar contra Cristo. Distorsionar al verdadero Cristo es oponérsele con un Cristo falso. O sea, nosotros como cristianos podemos correr el peligro de crear un Jesús que a mí me gusta y que es de acuerdo a lo que yo quiero. Pero sabe, hermano, que el verdadero Jesús de las Escrituras quizá no nos gusta mucho. Porque ese Jesús me confronta. Ese Jesús me dice que estoy en pecado, ese Jesús que me dice que debo perdonar a los que me ofenden, que debo poner la otra mejilla, ese Jesús que me dice que debo vender todo lo que tengo y dejarlo a los pobres, que debo dejar mi padre, mi madre, mis familiares por seguirlo. No es un Jesús muy agradable, pero sí aquel que me da amor y aquel que permite que yo haga lo que quiera y me dice, total, el Señor me dio permiso. ¿Has escuchado cristianos que dicen? Yo hablé con el Señor me... Está como los reyes de Israel, ¿cierto? Y de Judá, que tomaban mujeres y pareciera que Dios les permitiera, pero Dios nunca les permitió hacer eso. Por eso cayeron en tantos pecados honrando a dioses falsos.
Vamos a avanzar ahí. Ninguna persona en la historia ha suscitado tanto estudio, crítica, perjuicio, o devoción como Jesús de Nazaret. La gigantesca influencia de este hombre lo convierte en el principal blanco de los dardos de la crítica y en objeto predilecto de la revisión según los prejuicios del intérprete. O sea, cada uno se crea un Jesús de acuerdo a sus preferencias, a sus influencias y a sus intereses. En consecuencia, el retrato de Jesús histórico ha sido alterado. Lo moldean, lo ajustan para que esté de acuerdo a lo que nosotros creemos. Ha sido alterado para que se ajuste a las ocurrencias de quienes pretenden ponerlo de su lado. Porque es bueno que poner a Jesús de nuestro lado, ¿cierto? Hacerlo su aliado es un tropel de causas militantes, en un tropel de causas militantes, muchas de las cuales son mutuamente excluyentes. O sea, no podemos poner al Señor Jesús al lado de ciertas cosas que son totalmente contrarias. Los liberales descubrieron que Jesús podría haber sido liberal. Entonces, un Jesús liberal, del libre mercado. Los marxistas descubrieron que Jesús, ¿cierto?, podría haber sido un revolucionario. Los pragmáticos, pragmático quiere decir prácticos, hagamos esto otro, descubrieron a uno pragmático. Buscar más allá del Nuevo Testamento es salir a cazar gamusinos equipados con focos de prejuicio y orgullo. ¿Usted sabe lo que son los gamusinos? ¿Alguien le gusta la pesca o la caza de animales para comérselos? Parece que aquí no hay. Bueno, los gamusinos son animales fantásticos que no existen. Y se usa para engañar a los novatos cuando salen de casa. Entonces le dicen, mira, allá va un gamusino. Y la persona obviamente no sabe lo que es un gamusino, porque nunca lo había escuchado en su vida. Y le dicen, allá va corriendo. Obviamente que esto es un ser imaginario. Entonces, al parecer, tratamos de sacar del Nuevo Testamento un Jesús imaginario que no existe y que está de acuerdo en lo que yo quiero y que muchas veces se utiliza para engañar. Porque ahí, como ven ustedes, hermanos, vemos a un Jesús hippie, que es buena onda, que le permite a la gente hacer lo que quieran. No hay problema. Fuma, toma, anda a fiestas. Tiene una relación abierta. No hay problema. Yo no te juzgo. Está el Jesús comunista, como se lee, porque también lo toman, y también los liberales. Cada uno crea un Jesús de acuerdo a su gusto. Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como lo leímos anteriormente, estamos haciendo un anticristo, un sustituto de lo que realmente es Jesús. Jesús, ¿quién dijo ser? Eso, ahí es donde nosotros debemos abocarnos y enfocarnos. ¿Quién dijo ser Jesús? En el Nuevo Testamento iguala a Cristo con el creador del universo. Y dice que Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Se da cuenta el peso que tiene Jesús? Que no es una figurita, no es un símbolo que yo puedo tomar a mi conveniencia. El apóstol Pablo dice que Dios fue manifestado en la carne. O sea, Dios se hizo carne, o sea, se hizo humano, Dios. El testimonio anónimo de Jesús y de los escritores del Nuevo Testamento es que Él era más que un simple hombre. Él era Dios, Dios mismo. Y eso lo vamos a leer ahí en Juan 1:1. Esta es una palabra bien conocida. Juan 1:1. Si algún hermano lo tiene o hermana. Ya, hermana Melania. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. ¿Y usted misma, hermana, puede leer el versículo 3 también? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Ahí se basa la palabra de que Él era Dios y que todo lo que existe se sustenta en Jesús.
O sea, gracias a Jesús el mundo existe y se sustenta. No por nada la naturaleza se afectó, le dolió cuando Jesús murió en la cruz. ¿Y cómo se sintió el golpe de la naturaleza, de la creación de Dios? Con las tinieblas que inundaron el lugar y con el terremoto. ¿Se da cuenta? Colosenses 1, del 15 al 18. ¿Quién lo tiene? Colosenses capítulo 1, del 15 al 18. Ya, la misma hermana Melania. 1, 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por quien Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien. Entonces, Jesús es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Aquí lo que está diciendo Pablo a los colosenses es que Jesús es Dios y por Él también ahí se sustenta la creación. Y primera de Timoteo 3:16, está un poquito más al fondo, o sea, un poquito más atrás. ¿Alguien lo tiene? Primera de Corintios, perdón, primera de Timoteo, sí. Primera de Timoteo 3:16. Hermana Cristina. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y, vivificado por el Espíritu, fue puesto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Muy bien. Lo que está diciendo es que Cristo, que es el Hijo de Dios, fue visible para nosotros con un cuerpo humano. Si bien el Señor Jesús era un humano, un ser humano, que lo podemos ver comer, dormir, cansarse, Él era Dios y en Él sustentaba todas las cosas. ¿Sabe? Yo a veces pienso, debe haber sido increíble ver a Jesús durmiendo, mirándole ahí su cara, su rostro, y pensar que toda la existencia depende de Él. Yo creo que nos daría miedo, temor, también nos podía dar descanso. Muchas cosas, pensar de que el Señor, en Él se sustenta todo. En el centro del cristianismo está la persona de Jesucristo. Jesús es el centro de nuestra fe. Él no solo dijo que le estaba enseñando la verdad a la humanidad, sino que, ¿qué Él dijo Él? Él era la verdad. No le dijo, yo les traigo la verdad y les voy a decir lo que es verdadero, sino que Él les dijo, yo soy la verdad. Y eso está en Juan 14:6, un versículo muy conocido. Juan 14:6. ¿Alguien lo tiene por ahí? La hermana Bernardita. Muy bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces aquí el Señor mismo, ¿qué es lo que está diciendo de sí mismo? Que Él es la verdad. Él es la verdad. Lo que Él dice es la verdad. Entonces ahí hay un problema con la gente que se crea su Cristo a su medida, porque al leer la palabra o tomamos a Jesús completamente como Él es o lo rechazamos.
No podemos decir, mira, Jesús, como que las cosas buenas que tú dijiste e hiciste, me gustan. Pero aquellas cosas que no me convienen, no. O sea, o lo aceptamos completamente o lo rechazamos. Y Él es la verdad. O sea, si yo me aparto de Cristo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a la mentira, a la falsedad, lo que no es correcto. Aunque yo diga servir a Cristo, aunque yo venga a la iglesia, aunque yo ore al Señor Jesús, finalmente, ¿qué es lo que voy a estar viviendo? Una mentira. Dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, ¿se acuerdan? Y Él les dice, apartados de mí, malditos, porque no los conozco. Váyanse para afuera. Uy, qué feo ese Jesús, no me gustó. No lo mencionemos más mejor. Quedémonos con el Jesús buena onda. Porque ese que nos trata de malditos, incluso de perros, mejor no. ¿Sabe, hermano? Pensándolo bien, esas palabras son realmente pocas a la maldad de rechazar a Jesús. Porque realmente es un insulto rechazar al Señor. Y el Señor no les paga de la misma manera. Les da una y otra vez la oportunidad, una y otra vez la oportunidad. Y ya cuando se colme en ese sentido la misericordia o la gracia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir la ira justa de Dios. Y dice la Biblia que Jesús es justo, es el juez justo también. Él va a estar en el gran trono blanco. Y Él, hermano, no va a abogar, Él no va a defender a algo injusto. Y a aquellos que lo han rechazado, a aquellos que se han burlado de sus hijos, aquellos que se han burlado del pueblo de Dios, incluso de Él, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser justicia. Muy bien, vamos a avanzar. Mira, aquí hay una historia, distinguir qué es auténtico y qué es un mito. Se cuenta la historia de un vagabundo que llamó a la puerta de un granjero y cortésmente preguntó si había empleo como peón. El granjero cautelosamente puso al hombre a trabajar a prueba para evaluar sus habilidades. La primera tarea consistió en cortar leña, cosa que el forastero terminó en tiempo récord, o sea, era un buen leñador, tenía ganas de trabajar. La siguiente tarea fue arar los campos, lo cual realizó en unas cuantas horas, o sea, estaba a prueba. Usted sabe que la gente que está a prueba como que lo hace todo muy bien. El granjero estaba gratamente sorprendido. Parecía que se había encontrado con un Hércules moderno. Este hombre lo hace todo bien. La tercera tarea, menos laboriosa, el granjero llevó al trabajador al granero, le mostró un montón de papas y le ordenó que las ordenara en 2 montones. Las de primera calidad debía ponerlas en un recipiente y las de menor calidad en otro. Fácil, ¿o no? Esta está buena, para allá. Esta está más o menos para el otro lado, ¿o no? El granjero tuvo curiosidad al ver que pasada unas horas el hombre no le informara de su trabajo con la misma rapidez de antes. Finalmente, después de varias horas, el granjero fue a ver qué ocurría. No había ningún cambio notorio en el montón de papas. Un recipiente solo tenía 3 papas y el otro solo 2. ¿Cuál es el problema?, le preguntó el granjero. Y en la cara del hombre solo se veía derrota, mientras levantaba las manos y respondía, lo difícil en la vida son las decisiones. ¿Qué quiere decir? No podía decidir si una papa estaba buena o estaba de menor calidad. ¿Le ha pasado a usted eso? Es difícil distinguir lo que está bueno, lo que es de primera calidad o lo que es de segunda calidad. ¿Y sabe, hermano, lo que nos lleva a esto? Usted, como hijo de Dios, deberá saber distinguir quién es Jesús de primera calidad, el Jesús verdadero, a otros que son falsos, que no son. Y saber distinguirlos. Es que igual me sirve. Cuando usted dice, ya, voy a botar todos los cachureos que tengo aquí, y empieza a ordenar, esto igual me podría servir. Y sabe, hermano, lo que hago yo digo, lo que no he ocupado en un año completo, porque en un año, ¿qué es lo que pasa? Verano, otoño, invierno y primavera, y si ya no lo ocupé en todo el año, es porque realmente no sirve.
Ahora, si está bueno, en el grado de que usted lo usaría de nuevo, lo puede regalar. Porque hay gente que hay cosas que no usaría, igual las trata de regalar y es feo, porque no están en condiciones. Y eso lo hemos visto, ¿cierto?, cuando se han recolectado juguetes para los niños y llegan en muy malas condiciones. Por eso se le dice, hermano, si usted tiene un juguete que su hijo usaría, ahí sí. Entonces sucede que nos cuesta tomar decisiones. Lo mismo sucede con nuestra vida. No, es que no quiero dejar esto porque en un momento me puede servir, en un momento puedo generar algo con esto, y finalmente no es lo verdadero. ¿Qué es lo que le costaba a este hombre tomar la decisión de saber si una papa estaba buena o no? Era porque nunca, o quizás nunca supo, porque si usted se da cuenta, este hombre, ¿quién era? Un vagabundo. Y para él, todas las papas estaban buenas. Y quizás él no entendía por qué ese hombre le dijo que habían papas buenas y malas ahí, si para él estaban todas buenas. ¿Se da cuenta? Pero si lo que me habla esta persona del Jesús que él sirve, o que parece que sirve, es el mismo que tengo yo, pues no. Y ahí es donde debemos darnos cuenta de que Jesús, el Jesús verdadero, es el que establece la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y si alguien viene a decirme algo de que Jesús hace o es, que no está de acuerdo al Nuevo Testamento, a los Evangelios, es porque no es un Jesús verdadero. Entonces, hay mucha gente que utiliza a Jesús para salvarse de muchas cosas. Yo le contaba a mi papá que hay un animador que le cortó el pelo a una persona, ¿usted sabe quién es? Y lo hicieron pebre en redes sociales y hasta cayó en depresión y murió su carrera prácticamente. Y él, el día que le pasó eso, puso una imagen de un Jesús católico, obviamente católico, y puso Jesús en ti confío. Y después no puso ninguna publicación más, solamente puso eso. O sea, el hombre, dentro de todo su desesperación, ¿en dónde encontró paz? En Jesús. Quizá está bien una imagen católica, pero dice, en ti confío. ¿Y qué es lo que hizo él? Voy a poner algo que las personas tienen como algo bueno, como un escudo. Ayúdame. Es la única forma de poder detener esto. Obviamente había personas que lo defendían y otros que lo atacaban, sin importar si él creía o no en Dios. Incluso decían, no tiene nada que ver con Jesús. Y bla, bla. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Sabe que Hitler, una de sus enseñanzas para poder atacar a los judíos, era de que ellos mataron a Jesús, a nuestro Mesías? O sea, él se apropiaba de Jesús como si él fuera su servidor. ¿Se da cuenta? Y él estaba haciendo como un tipo de justicia. Entonces, ahí se ve cómo se distorsiona todo. Obviamente que eso era una aberración, porque Dios nunca lo mandó a hacer eso. ¿Y qué es lo que estaba convenciendo a los cristianos? A la gente estaba convenciendo de que su lado era el correcto. Vamos a avanzar. La evidencia es convincente. Emil Brunner, un teólogo suizo, desenmascaró el liberalismo del siglo XIX y su veredicto fue sencillamente provocativo. El problema, dijo él, es la incredulidad. ¿Usted sabe lo que es el liberalismo? Es la gente que relativiza todo. O sea, Jesús está de acuerdo, o el Señor está de acuerdo con lo que yo creo correcto, y eso es lo que es. Y él dijo, el problema no es quizá el Cristo que sirve, sino el problema es que no creen en el verdadero Jesús. No le quieren creer. Por eso, negarse a creer debido a la falta de evidencias es sabio, porque si no hay evidencia yo no creo, está bien, porque no hay ninguna evidencia que lo diga. Asimismo, creer careciendo de evidencia es credulidad, o sea, una persona que cree todo. Es como una persona que diga, hoy día salimos temprano de la pega, ya, bien, y está pues arreglando sus cosas, y dijo, no, si era broma, pues ya le creyó al tiro. Y no. Parecido a la necedad que no da honra a Dios.
Entonces están estos dos extremos. La falta de evidencia hace que nosotros no creamos, pero también hay gente que cree sin tener evidencia y eso es necedad. Sin embargo, la evidencia acerca de Jesús es convincente. ¿Hay evidencia acerca de Jesús? Mucha. Así que negarse a creer en Él es cometer un acto inmoral. La gente no puede decir que Jesús no existió. Hay gente que no sé qué tiene en la cabeza, hermano, que dice que Jesús no existió. Y sabe, hermano, que la comunidad atea o estos gallos que no creen en Dios, ellos también dicen que Jesús sí existió. Entonces, por favor, no nos confundan con esos otros que andan en esas burradas. Eso ya está, es un tema pasado, asumido. Jesús sí existió. Pero hay gente que se atreve a decir eso. Como hay gente que dice que no llegamos a la luna, hay gente que dice que la tierra es plana, hay gente que dice tantas cosas. Que la reina Isabel era un lagarto. Se le estaba cayendo, ¿cierto? ¿Ha escuchado tantas cosas? Pero la gente prefiere creer eso que la evidencia. Jesús juzga la incredulidad, no como un error intelectual, sino como un hostil acto de prejuicio contra Dios mismo. No le quieren creer a Dios, siendo que está la base, está la evidencia. Este tipo de incredulidad es destructivo para la iglesia y para el pueblo de Dios. Porque, hermano, no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando dentro de la iglesia. Mucha gente que no cree en el Jesús verdadero que aparece en la Biblia, y como le decía, se han creado un Jesús que no es el verdadero. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a avanzar. Una trampa en la cual nosotros no debemos caer es redefinir a Cristo. Muchas personas, muchos filósofos, cristianos, nuevos líderes de jóvenes que empiezan con nuevas filosofías, nuevas cosas, empiezan a redefinir a Cristo. Y eso no se debe hacer. Porque Jesús es uno y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Redefinir el cristianismo no es tarea fácil. Dos factores de peso han definido el cristianismo. Aquí están los dos factores de peso. El primero es la existencia de un cuerpo de literatura que incluye fuentes primarias acerca del fundador y maestro de la fe cristiana, Jesús de Nazaret. ¿Usted sabe cuál es el cuerpo de literatura? El Nuevo Testamento. Hay más de 5.000 copias de papiro de manuscritos descubiertos en el Mar Muerto y en las cuevas de Qumran que hablan sobre Jesús. Copias de literatura como Aristóteles, Platón, existen como 30 o incluso 2 en algunos casos de estos griegos antiguos, pero del Nuevo Testamento más de 5.000. ¿Acaso la evidencia no es abrumadora, no es terriblemente superior? Y segundo, la existencia de 2 milenios de tradición eclesiástica, lo cual incluye puntos de discrepancia acerca de temas particulares de debate entre denominaciones. Ahí hay una buena pelea, cada uno cree, este dijo esto otro, Santo Tomás de Aquino dijo esto, Martín Lutero dijo esto, Juan Calvino, y ahí se agarran todos a combo. Hay mucha tradición, pero lo cual revela una notable unidad de confesión acerca de los puntos esenciales del cristianismo. O sea, por muy distinto que seamos entre iglesias o entre pensamientos, finalmente vamos a llegar a un punto de que Jesús es Dios. Que Él murió por nosotros y nos salvó. Y solamente por gracia somos salvos. Uno tiene que expulsar al Cristo de la Biblia y al Cristo de los credos a fin de redefinir el cristianismo. La única forma de cambiar a Jesús, uno tiene que faltarle a la verdad de la palabra de Dios y a los credos. ¿Usted sabe lo que eran los credos? Los credos eran frases que formaban los apóstoles de la primera iglesia para ir recordando las enseñanzas de Jesús. Creemos en Cristo Jesús que murió, que nació de una Virgen María, que fue inspirado, lleno del Espíritu Santo, que fue bautizado. Esos son puntos importantes. Y sabe, hermano, cuando se establece legalmente una iglesia, uno lo debe poner. Porque si usted no pone eso, usted no es iglesia. Y si usted pone otras cosas, no es iglesia evangélica, es otra iglesia. Y ahí le pueden rechazar porque tiene que ser una iglesia cristiana. Entonces, para poder
distorsionar al Cristo de lo que nosotros creemos, hay que cambiar esto. Por eso es peligroso. La iglesia es Cristo. La iglesia existe para encarnar y llevar a cabo la misión de Cristo. Lo acabamos de leer. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tal motivo, la iglesia es inconcebible sin Cristo. No podemos llegar al punto de decir, no, nosotros estamos en la iglesia y olvidarnos de Cristo. No obstante, la iglesia no es Cristo. Eso es que no olvidarse que la iglesia es una cosa y Cristo es otra, es una persona. Ha sido fundada por Cristo, formada por Cristo, comisionada por Cristo y es protegida por Cristo, pero no es Cristo. La iglesia puede predicar, exhortar, reprender y amonestar contra el pecado, pero no puede salvar. No, si en esta iglesia, ¿dónde está la bendición? Aquí, en esta iglesia, si no es con mi pastor no sé cuánto, y hay gente que le tiene devoción al lugar, a las personas o al pastor, pero no a Cristo. Y a la hora que lo miran feo, no lo saludan, no sirve nunca más al Señor, porque nunca le sirvió realmente al Señor. Servía a personas, a lugares, quería ser visto, era como un trabajador de afuera, pero trabajando adentro, que lo motivaba a otras cosas. Pero ¿quién debe ser nuestra mayor motivación de venir a la casa del Señor? Cristo. Porque quien nos va a salvar es Cristo. Señor, yo iba al templo de Jehová Jireh todos los martes, donde no habían poquitos. No, pero tú me debías servir a mí. ¿Se da cuenta? Yo iba todos los días de ayuno. No, tienes que servirme a mí. Dice el Señor, la iglesia es fundamental para la extensión del reino de los cielos. No podemos crecer sin ser alimentados por la iglesia. Poseer a Cristo y menospreciar la iglesia es una contradicción intolerable. O sea, tenemos que servir a Cristo y también servir al Señor en la iglesia. Es algo fundamental. Hay gente que se va al extremo y dice servir a Cristo y no a la iglesia, y ahí está pecando. Sin embargo, es posible tener la iglesia sin abrazar verdaderamente a Cristo. El incrédulo puede asistir fielmente a la iglesia, pero nunca haber obtenido la entrada a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Enfoquémonos en Cristo, pero tampoco dejamos de lado la iglesia. Bueno, finalmente necesitamos al Cristo verdadero. Ahora, no digo que sea ese el verdadero Cristo, pero se parece. Un Cristo falso o sustituto no puede redimir. Para que pueda salvarnos debe ser verdadero. Aparte de la Biblia, no conocemos nada relevante acerca de Jesús real. Nuestra fe se sostiene o se derrumba según el Jesús bíblico. ¿Dónde está basado nuestro Señor Jesucristo? Lo que nosotros conocemos de Él, en la palabra de Dios. Todo lo que esté fuera de la Biblia no es muy relevante que digamos. Por algo el Señor dejó un tiempo fuera de la Biblia, que es la adolescencia y la juventud de Jesús, no aparece. No era relevante. Hay unos que dicen, fue a la India, fue a Egipto, hizo esto otro. Y hay tanta enseñanza de que Jesús hizo esto. Y ¿sabe qué? Eso no es relevante. Por algo el Señor lo sacó. O no permitió que saliera a la luz. O si sale a la luz después vamos a dar cuenta que no. Si lo ponemos, lo sacamos, da lo mismo. Pero lo relevante está acá en la palabra. Nos debemos afirmar solo en las fuentes históricas más objetivas que tenemos. ¿Cuáles son las fuentes más objetivas? El Nuevo Testamento. 4 hombres que escribieron acerca de los mismos hechos desde 4 perspectivas diferentes y todos dicen, podríamos decir, la misma línea sin contradicciones, no existen contradicciones. Es la fuente primaria que presenta los documentos más tempranos. El libro de Marcos fue escrito alrededor del 60 después de Cristo, hermanos. Jesús murió en el año 33. ¿Cuántos años pasaron? Poquísimos años. Entre las obras de los autores clásicos hay como 1000 años de diferencia entre el día que murió la persona que lo escribió hasta que se tiene la primera copia. Pero ahí eran alrededor de 30 años o incluso menos. Nada. Eran los textos
fidedigno de las personas que lo escribieron, en este caso Marcos. Y de hecho, lo más probable es que estaban vivas en esa época las personas que también vieron los acontecimientos de Jesús y podían dar fe de lo que estaba escrito era verdadero. Entonces, los escritos tempranos de aquellos que lo conocieron, el registro de aquellos que aprendieron a sus pies y fueron testigos oculares de su ministerio. Imagínense un niño. ¿Te acuerdas que Jesús tomó un niño? Porque había niños que lo seguían. Y esos niños fueron creciendo y ya los años posteriores ellos fueron contando también y fueron afirmando lo que los evangelistas escribieron, que fue la verdad acerca de Jesús. ¿Se da cuenta? Que debemos buscar al Señor Jesús, buscar al Señor que es el Jesús bíblico. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a continuar.